Bueno, ahora sí, doctor Tomei, queda en uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. Después de escuchar a la señora, no puedo menos que conmoverme. Todo dolor es inmenso. La pérdida de un hijo es una de las peores cosas que le pueden pasar a un ser humano. Tengo que hablar después de la señora y sinceramente me siento en un plano de inferioridad, voy a decir desigualdad, pero sobre todo porque tengo que ejercer la defensa, una explicación que por supuesto no va a ser igual que los acusadores en función de la que la señora pide justicia. Voy a tratar de volver, me fui un poco, tenía varias ideas. Y estas palabras... ¿Necesita un cuarto intermedio, doctor? No, para nada, no, lentamente estoy volviendo. Y también hago el ejercicio de que estas cosas cuánto nos duelen, ¿no? Discutir en presencia del dolor es difícil para todo ser humano, por más preparado que esté. Así que comenzaré en este espacio a hablar de algo que también nos duele, y es esa violencia que se ejerció durante 3 años, de la que fuimos víctimas, el abogado defensor, los familiares, los detenidos. Y había pensado en contar una historia, porque después de las 6 horas, 7, 8 de ayer, quedé un poco también sorprendido porque por supuesto que cada uno de nosotros pretendemos hacer el mejor de los trabajos y a veces eso nos lleva a un exceso, ¿no? Y yo considero que ustedes, jueces del tribunal, conocen la prueba mejor que cualquiera. Entonces, venir y reproducir toda la prueba, toda la evidencia, todos los videos, me parece que no voy a contribuir en nada. Tengo algunos puntos que quiero que a ustedes les queden, como esos puntos que pueden hacer cambiar la pretensión de la Fiscalía y del particular damnificado, que es de la más gravosa. Entonces pensaba en una historia, pensaba en que días antes del 18 de enero del 2020, 10 chicos, jóvenes, entre 18 y 20 años, se fueron de vacaciones a Villa Gesell con autorización de los padres, con auto de los padres, con dinero de los padres. Se fueron a pasar unas vacaciones. Habían estado en la playa, habían ido a una previa, fueron a un boliche, Lebric, y terminaron envueltos en un caso de homicidio. Es un verdadero problema, por supuesto, el caso del homicidio. Pero de eso me voy a ocupar más adelante. Ahora lo que sucede es que ese caso, y no sé por qué, tuvo una impronta mediática inigualable y que ha transformado este caso en un paradigma de lo que no debe ocurrir. Horas y horas de reproducción de videos y audios, horas y horas de constancias del expediente expuestas en las redes sociales, en los canales de televisión, programas destinados a condenar, por supuesto, a tratar el tema, pero siempre con una condena. Y acá va otra desigualdad, que es: represento a 8 condenados por el poder mediático, por la sociedad, por la opinión pública. Y contra eso es muy difícil, porque también es una forma, considero, de presionar al Poder Judicial. Es una forma de obtener
una sentencia que tenga que ver con el criterio de la opinión pública. Hablo de la opinión pública como el todo, ¿no? El todo en el que nos desenvolvemos. Ojalá esto pudiera ser una casa de justicia donde solo discutimos derecho. Nosotros, ustedes, todos. Y tratamos de resolver de manera civilizada lo que es un homicidio. Tragedia, pero civilizada. Esto me lleva a considerar en esta desigualdad a que, ya que mucha gente está prestando atención a esto, a que hay cosas que no se hacen. Por ejemplo, en la declaración de los imputados se escuchaba por la ventana perpetua y asesinos. La doctora Emilia Pertossi acaba de recibir un mensaje diciéndole que le iban a hacer unas cuantas cosas a ella y a sus hermanos cuando vayan a televisión. Padres acaban de perder el trabajo, y esto es hoy, y esto es a consecuencia de, no es del tribunal, por supuesto, es del entorno que genera todo un proceso judicial que se ha mediatizado con las constancias del expediente. Y eso es extremadamente grave, porque no quisiera estar en los zapatos de ustedes. Porque entiendo que cualquier decisión que sea contraria a la prisión perpetua, la comunidad en general va a pensar en actos del tribunal que no son propios. Y eso es falso. Ya la Corte lo había dicho, Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo Stancanelli, y decía la Corte a los jueces inferiores, de las instancias inferiores, no inferiores, sino de las instancias inferiores, que debían extremar la atención en el encuadramiento legal de los hechos imputados a funcionarios o exfuncionarios, pues resulta irreparable el daño producido por la ligereza en la apreciación de tales hechos al crear expectativas públicas de punición que, en caso de quedar luego desvirtuadas, alimentan sospechas o interpretaciones torcidas o aún malévolas sobre la intención de los órganos judiciales que, en definitiva, hacen respetar el ordenamiento jurídico. Nada se resuelve creando delitos de la nada, ni buscando el tipo penal que permita el procesamiento con efectiva privación de la libertad para luego acomodar los hechos a la figura, invirtiendo así el orden lógico de razonamiento. Lo que yo estoy manifestando acá es algo que ya la Corte lo dijo y que todos lo percibimos. Por supuesto que nadie quiere responder por esta situación, ¿no? Todos somos libres e independientes, decimos, pero en la psiquis la función social o la opinión pública tiene su peso, es un elemento más de valoración. Y yo creo que estas cuestiones nos hablan de la desmesura. Por un lado, nos encontramos al principio del proceso con 10 chicos detenidos, sin ninguna otra evidencia, y como para dejarlos a todos detenidos, lo que sucedió fue la creación de este tipo penal que nos acompañó hasta hoy. Y voy a ser un poquito malo en eso y voy a decir también que esa elección de esa detención, porque eran 10 los detenidos, el Estado lo que pretendía era que declaren y que confiesen o se responsabilicen unos a otros, porque en 4 primeras páginas de la instrucción penal preparatoria, lo que surge de inmediato es una detención sobre homicidio calificado por alevosía y premeditación. Eso permite no especificar en nada y dejar detenidos a todas las personas. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió después? Bueno, lo sabemos todos. Se empezó a hablar del caso. Se empezó a hablar del caso y se empezó a juzgar el caso. Y empezaron a aparecer personas profesionales que hablaban y hacían dictámenes de las personalidades de los imputados, psiquiatras, psicólogos, hablaban como si lo hubieran atendido. Abogados también, que generaban empatía por un lado y desprecio por el otro, y horas de programa
solo para decir una cosa, que ellos eran unos asesinos que no merecen ninguna piedad. Eso es lo que el tribunal tiene que juzgar. Socialmente condenados, socialmente vituperados, y no hay palabra que alcance para el sufrimiento que ellos están atravesando. Y no es comparable con la muerte. Permítame decir esto, porque muchas veces se pone una cara y de pronto aparecen los papás y contra ese dolor no se puede. A mí me preguntan, ¿por qué defendés esto si hay una muerte del otro lado? Mi respuesta es no sé, por supuesto, soy bastante inconsciente en eso. Pero lo que sí tengo en cuenta es que el dolor humano hay que respetarlo. Y se respeta, por lo menos nosotros, los hemos hecho desde el silencio, desde el primer día. Esto me valió bastantes críticas de la prensa. Pero para mí la Casa de Justicia es la Casa de la Paz. Es la casa donde debemos hablar de todo esto que nos pasa como sociedad, debemos minimizar los conflictos, debemos dar respuestas, pero una respuesta de acuerdo a la ley. Esa ley que va después de un proceso, esa ley que va después de una indagatoria debidamente tomada. Esa ley que en palabras recién escuché, que sea justicia, y empecemos a definir justicia. Si justicia es perpetua, como el presidente de la Nación nos sorprendió con un cartelito que decía justicia para Fernando, y si después justicia y otros cartelitos que dicen justicia es perpetua, el presidente de la Nación, docente de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, está pidiendo perpetua. Y esto acá uno puede empezar a discutir esta intervención de los poderes, ¿no? Sé que el tribunal no se va a dejar amedrentar por nada. He visto un manejo absoluto de la situación y siempre agradecido. El juicio se desarrolló de la manera que lo habían planteado, estoy seguro, y creo que las partes nos comportamos desde ese lugar. Volviendo al tema del presidente. El presidente, como nota, puedo citar, y si los medios no han mentido, el Papa también tuvo intervención, personajes conocidos, públicos, todos, por supuesto, a favor de un lado y condenando el otro, no en posición neutral y esperando que los magistrados se expidan, sino que era una constante de lastimar, lastimar, lastimar. Eso tuvo como efecto este video que voy a pasar ahora, que me interesa mucho porque es el culmine. Brutal y cobardemente una persona y este pacto existe es porque son cagones en serio. Señor presidente, ¿podría poner más fuerte? No se escucha. 8 o 10 conchudos son asesinos, cobardes, cagones, gente que realmente merece morir en la cárcel. La sanción posible para estos energúmenos. La puta que te parió, estos hijos de puta, estos son cobardes. Son hijos de puta. Desachupadores de los hijos de puta. Nada, ni a los jóvenes, ni a los hackers, ni a la sociedad. Solamente representa residuos escatológicos, sola y exclusivamente. Puta que te parió, ¿qué existe? Desgracia, como dijeron los otros. No, esto es una desgracia. No pasa una desgracia. Esto no es una desgracia. Esto es una brutalidad. Es un animal, es un asesinato brutal y cobarde. Uno de estos hijos de puta estaba haciendo la previa al día siguiente. Atacaron como unos cagones en manada. Esto no es mafia, esto es mierda. Esto duele, aparte de mierda, duele, infinitamente duele, porque es un profesional reconocido, de los mejores. Y lo que logra con esto es que ellos, hace 3 años, estén encerrados 21 horas por día en celdas de diminutas dimensiones. Ni hablar que también ha dicho por los medios que se había comunicado con su amigo, el ministro de Justicia, Alac, para que las condiciones sean no buenas. Y entonces los ataques a esta defensa vienen por todos lados. No sabemos por dónde defendernos,
porque no se trata de cumplir una pena de prisión en condiciones dignas, vale que sí, sino que se trata de una tortura, de un trato inhumano, cruel y degradante, constantemente. Pero como el Estado todavía no lo ha generado, no lo ha regulado, es como que queda en la nada. Nosotros venimos acá y nos abstraemos. Yo recién pasaba por aquí en la esquina y me gritaban, asesino, y estoy a punto de alegar. No es necesario para nuestra comunidad que pasen estas cosas.